feroces y brutales. Desde China hasta las costas de África, los piratas siguen acechando los mares. How many people? They are 1, 2, 3, 4, 5. Hoy vamos a adentrarnos en un fenómeno que está más vigente que nunca: el oscuro mundo de la piratería en los océanos. Piratas se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para empresas y gobiernos. El transporte marítimo representa más del 90% del comercio mundial y se multiplicó por 4 en los últimos 40 años. Estos criminales de alta mar utilizan armamento y tecnología de última generación. Recorren las costas en lanchas rápidas y operan desde barcos nodriza, ubicados lejos del continente. Comúnmente operan en grupos pequeños de entre 5 y 7 personas y reciben apoyo logístico desde la costa. Sin embargo, existen operativos que pueden movilizar hasta 70 individuos. Hoy, las 3 zonas más afectadas son el Estrecho de Malaca, el Cuerno de África y el Golfo de Guinea. En Malaca, el auge de la piratería coincidió con el espectacular crecimiento económico de los mercados asiáticos, liderados por China, y su apertura al comercio internacional. Estos delincuentes dejaron atrás las operaciones clásicas de depredación y avanzaron con nuevas estrategias logísticas y operativas. Para mejorar sus técnicas, los piratas se aliaron con rebeldes revolucionarios, traficantes de armas y terroristas internacionales. Esta amenaza es tan potente que en Indonesia aparecieron indicios de células yihadistas locales. Según la Organización Marítima Internacional, el 19% de los hechos de piratería ocurridos en 2021 se produjeron en el Estrecho de Malaca. El Cuerno de África es un territorio caliente. Por ahí transita cerca de un cuarto del comercio marítimo mundial. La gran explosión de la piratería en esta zona se dio en la primera década de este siglo. La debilidad en los controles, la multiplicación de las bandas delictivas en las costas somalíes y la baja rentabilidad de la actividad pesquera artesanal generaron un combo explosivo. Se estima que entre 2005 y 2012 fueron secuestrados 179 barcos frente a las costas de Somalia, de los cuales el 85% fue liberado tras el pago de un rescate. En ese periodo, según cálculos de la ONU, el Banco Mundial e Interpol, los piratas llegaron a mover cerca de 400 millones de dólares. Si bien el número de acciones se redujo, el Cuerno de África representa el 30% de los actos de piratería marítima en el mundo. Hoy, el foco sigue en África, esta vez en el Golfo de Guinea. En 2021, el 43% de estas operaciones criminales se realizó ahí. Pero acá, el fuerte de la operación no tiene que ver con secuestros ni pagos de rescates. El objetivo es otro: la obtención ilícita de petróleo y su posterior comercialización en el mercado negro. El aumento de la violencia en los ataques contra los barcos impulsó a las empresas navieras y armadoras a pedir una coalición contra la piratería en el Golfo de Guinea. La situación es grave y amenaza no solo la estabilidad en la zona, sino también el suministro de petróleo en el medio de grandes tensiones globales. Está claro que la debilidad institucional y la falta de oportunidades favorecen el florecimiento de este tipo de actividades, que hoy azotan al continente africano. Mientras tanto, a pesar de los planes para controlar este tipo de delitos, las grandes potencias siguen sin poder encontrar solución al problema. Bueno, amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy, pero sigan prendidos para ver más informes sobre estos temas. Como siempre, si les gustó el video, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima.